Hoy día vamos a trabajar filosofía, la parte introductoria. Vamos a ver cómo podemos aperturar tu mente a lo que vendría a ser la filosofía. Ciertamente hay una diferencia en el trabajo de la filosofía en las distintas universidades. Y un saludo para Víctor Cheri Quispe Valdeón. Muy bien, ya con eso terminamos los saludos. Entonces decíamos, ¿no? Por ejemplo, hay universidades, poniéndote ejemplos de aquí más cercanos en realidad a lo que yo estaba acostumbrado a dictar. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, la evaluación que se hace sobre filosofía es muy puntual. Los chicos suelen decir muy de dato, ¿no? Es una universidad muy datera. Maestro de Platón, Sócrates. Maestro de Aristóteles, Platón. O sea, preguntas así, directas, ¿no? A diferencia de otras universidades que vendría a ser el extremo, como por ejemplo San Marcos. En San Marcos te dan un texto, ojo que San Marcos tiene dos momentos, ¿no? El momento de preguntas que no eran de eco y las preguntas de eco. Las preguntas de eco tienen la característica de ser un texto a partir del cual te dan cierta información, te dan conceptos, suelen contextualizarlo. No es un testamento, en realidad es la extracción de un texto con la referencia muchas veces, y a partir del texto tú puedes sacar la respuesta en algunos casos y en otros casos va a depender de la cantidad de información que conozcas acerca de la filosofía. Yo les recomendaría una cosa, ¿no? Yo les recomendaría una cosa. Es que tengan bastante cuidado cuando resuelvan una pregunta de eco en San Marcos, porque hay dos formas en la pregunta de eco, por lo menos en filosofía. Cuando la pregunta está extraída de un texto que se le llama canónico, por ejemplo, estos textos de los filósofos antiguos, ¿no? Directamente del texto de Platón, de Aristóteles, metafísica, y pum, Hegel, y colocan el texto, un pedazo de Kant, y colocan el texto del autor. Ahí usted puede echar mano de los conceptos que ha aprendido bien en su academia. Pero existen otro tipo de preguntas que hablan o que tratan de autores que hablan de personajes de la filosofía. Por ejemplo, pueden colocarte un texto de Salazar Bondi o de cualquier otro personaje y te preguntan sobre la apreciación del autor en función al texto. Ojo, ahí no vale o mucho va a depender la respuesta de lo que diga el texto y de la apreciación del autor, porque si no, usted no va a llegar a la alternativa correcta. Esa es la consideración que hay que tener en ese tipo de preguntas. ¿Está bien? Y bueno, en realidad en las preguntas de eco, en filosofía, San Marcos ha tenido una suerte de evolución, ¿no? Ha terminado pasando a preguntas en donde, digamos, el contenido supera a lo que se trabaja en su bibliografía, en su centro preuniversitario. Yo lo invito a revisar, las últimas preguntas por lo menos, no guardan relación directa con algo desarrollado en la teoría, ¿no? Es la inclusión de nuevos temas. En el último ciclo, por ejemplo, virtual 2020-2021, su ciclo COVID, ha incluido la disciplina filosófica de la estética, cosa que antes no tocaba, ¿no? Villarreal lo venía tocando desde hace mucho tiempo y recientemente lo hace San Marcos, parecido a razonamiento verbal o aptitud verbal, ¿no? Bueno, entonces, esas son las advertencias que yo quería dar porque he visto más de una vez, o me han escrito más de una vez a mis redes sociales, sobre algunas preguntas, ¿no? Que los chicos tienen duda, ¿no? Profe, tengo mi profe que me ha dicho esto, pero yo tengo esta teoría y ¿por qué no coincide, no? Bueno, es que hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Si dice en función al texto o si tiene que ver con la teoría que te has aprendido. Y bueno, como siempre, la recomendación que yo doy es creer solamente en los solucionarios, en el caso de San Marcos, ¿no? Porque los demás tienen preguntas que son puntuales, o sea, son de libro, no son de comprensión. En el caso de San Marcos específicamente, si usted va a revisar algún solucionario, tiene que revisar el solucionario de la misma universidad, ¿no? El que siempre mostramos en todos nuestros ciclos, el solucionario de la OCA, ¿no? De la misma Universidad San Marcos. San Marcos los vende, por si acaso. Entonces, es ahí de donde debes confiar. Solucionario de otra academia, bueno, hasta que Barnard se anime a hacer solucionarios, ahí sí puedes confiar en nuestro solucionario también, pero si no, el de la OCA. ¿Está bien? Otra academia, lo siento. Y vas a encontrar que hay academias que dan una clave sobre una pregunta y otra academia da otra clave a la misma pregunta. Y ahí están las famosas preguntas controversiales, ¿no? ¿Quién tiene la razón? La razón, San Marcos. Nada más, nada más. Así es, lamentablemente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar pues con la filosofía. Recuerde que no será una buena clase de filosofía si es que usted no lo deja
más con dudas que con certezas, porque esa es la idea en filosofía. La idea no es regalarle al alumno una certeza, no es adoctrinarlo al alumno, no es convertirlo, no es transformarlo, porque esto no es religión, señores. Si fuera religión, yo me pondría un polo con la cara de Nietzsche y saldría a decir, oh, Nietzsche todopoderoso mató a Dios, es lo mejor que existe, y eso revelaría que yo no tengo nada que ver con la filosofía. Pues parte de la actitud filosófica es no ser un sujeto dogmático. Y cuando uno defiende una postura filosófica, capa y espada, y no hace solamente el análisis de ella, entonces está más adoctrinando y está siendo dogmático que siendo crítico. ¿Te das cuenta? Entonces la filosofía no puede ser dogmática. Me pregunta aquí Víctor Córdoba, profe, una pregunta, ¿cómo será el examen más próximo de San Marcos? ¿Cómo será? ¿A qué te refieres, hijo? ¿En el tipo de pregunta o sobre la presencialidad o la virtualidad? ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno, mira, sobre esos aspectos, a mí no me gusta especular, la verdad. A mí no me gusta especular. No me gusta especular. Podemos decir muchas cosas, sí, va a ser así, podemos acertar, pero no marca ninguna diferencia. Lo único que es seguro es que usted se tiene que preparar correctamente, nada más. Y se tiene que preparar con lo que decimos que se tiene que preparar y podemos demostrarlo. ¿De qué te va a servir que sea presencial, que sea virtual, semipresencial, si hablas un lenguaje que no es el lenguaje sanmarquino? Curiosamente, yo le puedo referir un montón de comentarios sobre ello. Recuerde que siempre me paran diciendo ello, ¿no? Que soy un obsesivo compulsivo con el término, con la palabra, que Marx habla de enajenación, alienación y no enajenación, y que Hegel habla de enajenación y no de alienación, que cuando hablan de Nietzsche no se habla de amo y esclavo, que eso es de Hegel, y que en Nietzsche se habla pues del señor o aristócrata y los siervos. Esas diferencias, esa precisión es la que uno debe acostumbrarse y tiene las referencias bibliográficas de San Marcos. Recuerde que nosotros aquí en Barnard les facilitamos los boletines teóricos de San Marcos gratuitamente, ¿no? No les cobramos nada. Yo se los he facilitado personalmente, les he dicho, pueden escribir a mis redes y se los enviamos y se los damos. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la intención de que usted pueda aprender es, de ser, digamos, coherentes teóricamente, ¿ya? Y que figure lo que está ahí en el texto. ¿Está bien? Bien, entonces sobre lo demás, no especulemos. Muy bien, entonces empezamos pues, ¿no? Sin más preámbulos, vamos a tocar la filosofía y creo que reconoces a este personaje, no sé si lo ves, este bigotón extraño, un sujeto descollante en la historia de la filosofía, es el señor René Descartes, ¿no? No me digas Descartes, ¿ah? Eso ya aparece en la clase de Holly, ¿no? En la pronunciación. No es Descartes, es Descartes. No es Disney, es Disney. No es Nike, es Nike. Muy bien, claro, el famoso por su expresión cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Que no tiene nada que ver con que debo pensar antes de actuar, como mucha gente cree, ¿no? Esa es una cuestión psicológica, ¿no? No tiene nada que ver con esa tontería psicológica de que miro a mis adentros y voy a pensar como soy. No, 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 eso no tiene nada que ver con eso. Bien, entonces Víctor me pregunta, profesor, ¿verdad que Descartes en uno de los bueno, supongo que dirá, es uno de los filósofos que más le ha hecho, no entiendo. Ah, que más le han hecho bullying por sus equivocaciones. Bueno, mira, en filosofía no vamos a hablar de un error. Lo que pasa es que en filosofía, eh, al igual que la ciencia, hay revoluciones, ¿no? Hay cambios sobre la forma en cómo se concibe. Si fuera así, diríamos que los filósofos cosmológicos están sumamente errados. Hoy día voy a mencionar algo de estos filósofos. El primer periodo reconocido de la filosofía, por lo menos para nuestra filosofía como la hacemos aquí en Latinoamérica, en este lado del mundo y no en Europa, es que consideramos como primer periodo filosófico al periodo cosmológico, ¿no? El periodo de los filósofos naturalistas. Porque déjame decirte que en Europa no lo consideran así, ¿no? En Europa la filosofía parte desde el periodo antropológico con Sócrates. Los anteriores son iniciadores que todavía tienen un tinte mitológico y voy a intentar demostrarlo hoy día, ir más allá de la teoría clásica que te dan, porque he notado que los textos a los que hace referencia en algunas universidades como San Marcos, que va en la profundidad, están tomando en cuenta o en consideración este detalle en la teoría que hacen los europeos. Porque sí, lamentablemente hay una diferencia en la forma en cómo se trabaja en Latinoamérica la filosofía y la manera en cómo se trabaja en Europa. Tal vez esto no te lo han comentado antes, pero déjame decirte, por ejemplo,
que en Europa no se habla de nociología, se habla simplemente de epistemología. En cambio, aquí nosotros hacemos la diferencia entre nociología y epistemología, y cuando las ves tienen muy parecido, ¿no? Mucho parecido. Tal vez la única diferencia tiene que ver con las finalidades, la clasificación de las ciencias, y de repente por ahí podríamos saber el método científico, ¿no? Pero en otros lugares es epistemología a secas. Justamente por ahí podemos mencionar un ejemplito de Piaget. Jean Piaget, este teórico acerca de la inteligencia, llama a su propia teoría epistemología genética, ¿no? Pero no haciendo alusión, pues, no haciendo alusión estrictamente a la ciencia, ¿no? Como tal, sino a una forma de conocimiento adquirido a partir de su método genético, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, no diríamos que es el que a más le han hecho bullying, pero sí, bueno, tiene un intento muy osado, el de Descartes o el de Descartes, ¿no? Vamos a decir Descartes para que no se confunda, ¿no? Recuerda que él intentó construir una filosofía que, que sea universal. Ese es el gran problema de él, ¿no? Ahora, responde a las exigencias de su momento. Cuando veamos filosofía moderna, vamos a ver que la presencia de la ciencia hace que la filosofía se lave la cara, porque la filosofía, hasta previo a la presencia de la ciencia en la modernidad con el Renacimiento, es que tenía afirmaciones que se respetaban, que habían sido instituidas por la filosofía medieval, ¿no? Y muchas de ellas eran afirmaciones aristotélicas. La teoría cosmológica de Aristóteles, del mundo sublunar, supralunar, esas consideraciones se respetaban, pero luego la ciencia hace evidente, demuestra, fundamentada, verificada, que hay una concepción distinta del universo, ¿no? Y esto de que la Tierra es el centro, eso no ocurre. Entonces ahí la filosofía tiene que replantearse, por eso es que ahí vamos a ver una discusión sobre cuál es la forma de obtener el conocimiento, ¿no? Si a través de la elaboración racional o a través de la experiencia. Y hay toda una posición distinta aquí. Y quien va a cambiarle la carita a la filosofía y le va a dar un estatus importante es Hegel, ¿no? Es el cuco en la filosofía, Hegel, ¿no? Uno de los más difíciles, uno de los autores más crípticos, ¿no? Difícil de entender. Es más, los mismos doctores en Hegel se disculpan antes de hablar de Hegel por si cometen algún error o hacen una afirmación accidentada, ¿no? Bien, Michael me pregunta también en el privadito, profe, ¿la verdad absoluta existe porque la filosofía en sí son ideas, pensamientos en base a algo? Pregunto porque me llamó la atención el aporte de mi compañero que Descartes era... Ah, claro, lo que pasa es que hay una construcción, un intento de verdad, y cada uno va a tener una manifestación específica, ¿no? Una opinión propia. Es que la idea de la filosofía es esa, ¿no? No dar una respuesta definitiva, porque si no, se habría acabado todo, pues, ¿no? La idea es aperturar una pregunta. Ahora justamente vamos a ver las características de la actitud filosófica. Hegel entendía todo, dice, pero nadie entendía a Hegel. Sí, ¿no? Sí, un sujeto muy arrogante también, ¿no? Como todo filósofo, ¿eh? Menos mal que yo no soy filósofo, ¿ya? Yo intento hacer filosofía. Bien, entonces, decíamos, primero, para empezar, sobre la filosofía, cuestión para niños, básica. La encuentras en cualquier texto, la etimología de la palabra. Mira, te la estoy partiendo a la mitad, la palabra filosofía, y vamos a compartir la S para ambos lados. En ambos vocablos, ¿no? Filos y sofía, vamos a dar una doble traducción, porque hay otro detalle también en filosofía, ¿no? La cuestión de la traducción, cómo se traduce, o qué significado puede tomar. Voy a hacer un paréntesis, ¿ya? Para que entiendas de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entiende usted logos? Espero que la gente en Facebook también nos esté siguiendo. Sé que no puedo ver sus comentarios. Ojalá sería bacán, no puedo irme ahí. Claro, usted entiende generalmente logos como tratado, sí lo sé, entiende logos como estudio, pero yo te digo algo. ¿De dónde crees que proviene la palabra lógica? ¿De dónde crees que proviene la palabra lógica? ¿Te das cuenta? Lógica proviene de logos. ¿Y la lógica con qué tiene que ver? Con la razón, con la coherencia. Ah, ya. O sea que, profe, logos también puede ser entendido como razón. También. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos del nacimiento de la filosofía. Ese salto del que todo mundo habla, del mito al logos. Ese salto donde se abandona el discurso religioso para introducir un discurso más racional, del orden de la razón. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a aclarar ese detalle, ¿no? Y ahí siempre un problemita con las definiciones, etimológicas, ¿no? Entonces, vamos a traducir
filos como amor y también podemos traducirla como deseo. Y la palabra Sofía podemos traducirla como sabiduría o simplemente saber. Y a partir de ello, yo puedo tener dos, como dicen, definiciones etimológicas. En realidad sería significado etimológico. ¿Cuáles serían estas dos definiciones etimológicas? Una es la más recurrente, la más conocida, amor por la sabiduría. Y la otra que propuso San Marcos antes de sus preguntas de eco es que la filosofía es un deseo permanente de saber. Así lo puso San Marcos. Y a mí me encantó. ¿Sabes por qué? Porque la filosofía está más ligada a un deseo, más que un amor, porque el amor es traidor, el amor abandona, el amor te deja, el amor puede desenamorarse, ¿no? Puede dejar de ser. Entonces uno no puede abandonar la sabiduría si hace filosofía. Es una pasión, o sea, te vuelve loco, te domina, te esclaviza. Y prueba de que el amor no dura para toda la vida es que Mayita lo terminó dejando, pues, ¿cómo se llama? Tú que estás saltando de TikTok, ¿cómo se llama su flaco? A pesar de que le regaló el carro y le puso las boobies, ahí te das cuenta, Anthony, ahí está, que atento estás a eso. Si así consumieras filosofía, por Dios, como consumes TikTok, por Dios, por Dios, por Dios. Me he visto tentado a abrir un canal, a una cuenta de TikTok, de dar mis opiniones, pero he visto que los haters están a la hora del día, ¿no? Ahí, dando la orden, así, que leyeron un manual y creen saberlo todo, ¿no? Hay gente que ni siquiera tiene título y sale a hablar, ¿no? He visto uno que se hace llamar el profesor entre ruedas que ni siquiera tiene título y cree que por haber leído eso te garantiza, ¿no? Señores, eso no te garantiza para nada, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Como si fuera noticia importante, dice, y ya está. Entonces, tiene que ver con el deseo. Filosofía es desear, apasionarse por el conocimiento. Por eso es que es tan complicado y es tan amenazante y es tan riesgoso enseñar filosofía dentro de los colegios. ¿Sabes por qué? Porque haría que el alumno se enamore del conocimiento. Y alumno que se enamora del conocimiento es alumno que lee. Y alumno que lee es alumno que pregunta. Y alumno que pregunta es alumno que puede generar malestar en su profesor. Y profesor que se siente incómodo por la pregunta de un alumno hace feliz a un alumno. No hay nada más feliz, nada que pueda hacer más feliz a un alumno ver que su profesor no sabe qué contestar. Ahora, hay que saber preguntar también. No vas a hacer la pregunta, profe, ¿cómo se llamaba el perro que acompañaba al señor, o cómo se llamaba el gallo que despertaba constantemente, que era el vecino del vecino de Kant, que lo obligó a mudarse? Esa no es una pregunta, pues, maestro. Esa es una pregunta, googlea. A mí cuando me preguntan así, yo le digo, googlea, pues no, googlea, porque la verdad a mí no me interesa saber cómo se llamaba el gallo que cantaba y despertaba constantemente a Kant, el obsesivo compulsivo que decide mudarse justamente por ese gallo que le molestaba. Eso no tiene que ver con una pregunta relacionada al saber, ¿no? Hablamos de una pregunta que tiene que ver con diferencias teóricas importantes, con conceptos fundamentales. Eso es algo claro, eso ni siquiera es memoria, ¿no? Eso es absurdo. O sea, pensando qué utilidad puede tener conocer eso, ¿no? Bien, entonces, fíjese, ¿ah? Deseo permanente de saber y amor por la sabiduría. Y se dice que a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han intentado plantear una definición de lo que es la filosofía, pero en realidad ha sido una suerte de expresión, ¿no? A partir del desarrollo que van haciendo. No es que ellos hayan escrito un texto así formal y decir, bueno, número uno, definición de filosofía. La filosofía, no. Durante la elaboración de su discurso y de sus principios, dan una expresión acerca de lo que consideran que es la filosofía. Entonces uno puede recoger muchas veces en textos preuniversitarios parafraseos de autores. ¿A qué me refiero? Que no lo dijo con las mismas palabras, sino que se parafrasea, se pone en un sentido más sencillo para que se pueda entender qué es lo que perseguía el autor. Entonces, dos definiciones que comúnmente toma San Marcos y que considera y que es ineludible y que usted se tiene que aprender, es la definición que coloca la filosofía en el estatus de ciencia. Mira lo que dice acá, dice ciencia. Estás leyendo, muy bien, Aisha. Los ciclos le han dado poder a Aisha. La ciencia teórica que estudia los primeros principios, hermosa expresión, primeros principios, primeras causas. Esa ciencia es la filosofía. ¿Y de quién es esta definición? Yo creo que voy a entrar a Facebook, porque yo creo que aquí
nuestra gente, la gente de Barnard ya lo conoce, pues, ¿no? Está bien formada y de repente para la gente de afuera no le queda tan claro, aunque todavía estamos en nivel cachorrito, ¿eh? Estamos en nivel bebé, como para no asustarse, estamos en los principios nada más. Quiero ver cómo estamos aquí, acá está, estoy viendo la transmisión, justamente, estoy viendo, tenemos como 3 seguidores, como 3 personas conectadas, ya. Bien, entonces, compartan, chicos. Saludos ahí a Ruth Chambía, ojalá siga ahí. No, sí, tenemos una buena cantidad de personas. ¿Qué tal, Kelly García? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estoy ahí atento, ya estoy entrando al Facebook, puedo ver sus comentarios. Entonces, decía, esta primera definición le pertenece al que es padre de muchas ciencias. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, sí tenemos una buena cantidad, Nicole. El señor Aristóteles. Pues, ¿no? Es una definición. ¿Qué tal, Maigel? Maigel Quispe Apaza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brian Salcedo? Un saludo. Compartan. Uy, 64 personas ya. Bien, entonces Aristóteles es aquel que propone y le da ese estatus de ciencia a la filosofía. Y curiosamente San Marcos propone la definición de de otro autor que le da un nivel distinto a la filosofía. Mientras que Aristóteles lo eleva a lo más alto, este autor lo tira a lo más bajo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque simplemente, muchas gracias ahí, ya Rodríguez, por la compartición. Este autor propone que la filosofía no es un cuerpo de doctrina. Es más, mira, llega a decir que la filosofía no tiene problemas, ¿no? Hay problemas biológicos de la biología, hay problemas de la historia, pero la filosofía no tiene problemas reales. La filosofía es simplemente una actividad. Dice, una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. ¿A qué se refiere con elucidaciones? Aclaraciones. ¿Por qué, profesor? Porque este filósofo es un filósofo del lenguaje. Más que filosofía, hacía una suerte de lingüística. Muy bien, Víctor, aquí en el Zoom estamos hablando del señor Ludwig Wittgenstein, del quien deben haberte hablado, de un primer Wittgenstein, de un segundo Wittgenstein, ¿no? Y este sujeto era un sujeto muy raro. A mí me gusta siempre ya leer, ya de chismoso, las características de personalidad de cada autor, porque yo siento que me dice algo del autor. Y así como logré encontrar que en la afirmación y la confirmación de algunos autores que el señor Immanuel Kant era un obsesivo compulsivo, el señor Ludwig Wittgenstein parece que era un Asperger. ¿Tú sabes lo que es un Asperger? Sheldon Cooper de Big Bang Theory, ¿lo ubicas o no? Ya, él era, al parecer, era igual. El señor Wittgenstein era un sujeto raro, extraño, dicen que era muy atractivo, ¿no? Medio rubio, blancón, y curiosamente no socializaba, sí. Curiosamente tuvo de compañero de carpeta, compañero de aula en la primaria, adivina a quién lo tenía, ojo, a la ascendencia austriaca, a quién lo tenía de compañero de carpeta, un personaje muy importante en la historia, temible, nefasto, un genocida, al señor Adolf, Adolf Hitler. Fue compañero de carpeta de Hitler, doctores. Terrible, ¿no? Ahora, él se dedicó a un montón de cosas, ¿no? A la matemática, a la aeronáutica, a la arquitectura, le construyó su casa a su hermana y en el segundo piso creyó que le había quedado el techo un poco bajo y le subió 3 centímetros al techo, a pesar de lo complejo que iba a ser eso, ¿no? Un sujeto rarísimo. Estuvo en la guerra, tuvo un tiempo en la que se dedicó a trabajar de jardinero y luego fue nombrado profesor principal en una universidad. Es alucinante su vida. Tiene un par de obras nada más conocidas, no escribió más, y era el filósofo del lenguaje, ¿no? Y él decía, lo único que hace la filosofía, lo único que hace es aclarar los problemas del lenguaje, porque nuestro lenguaje es ilimitado. Ahí donde no podemos hablar, donde no podemos decir y donde no podemos referirnos a la realidad, porque yo digo blanco y tú entiendes otra cosa cuando digo blanco, y mi azul no es tu azul, y mi verde no es tu verde, ahí encontramos y nos damos cuenta que el lenguaje tiene un límite. Entonces, sí, Wittgenstein es apasionante. Yo lo prefiero un montón porque Wittgenstein tiene una obra que se llama Tractatus Logico Philosophicus, que habla sobre lógica y es alucinante. A mí me fascina la lógica, me encanta la lógica, es uno de los cursos que también dicto.
sobre todo a nivel universitario cuando le brindo asesoría a algunos alumnos, porque es un curso muy complejo que casi ya no se enseña, que San Marcos lo ha incluido dentro de lo que viene a ser epistemología en la segunda parte, o cuando habla de filosofía y lenguaje, perdón, pero casi no toma preguntas al respecto, ¿no? Me pregunta Fernando, profesor, ¿es probable que ambas definiciones nos vengan como respuestas? Claro, pero ojo, no te va a venir la definición, ¿no? Sino te va a decir, por ejemplo, te va a dar un contexto. Saludos ahí a Mari Carmen Velázquez. Saludos, saludos. Saludos, Mari Carmen, un saludo afectuoso. Decía, te pueden colocar una pregunta de contexto, ¿no? Y decir, por ejemplo, ¿no? A ver, Fernando, luego de haber recibido su clase de filosofía, considera que la filosofía no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido trabajarlo. Pues más que tratarse de una ciencia, es simplemente una actividad. Que ahí donde las personas tienen confusión para entenderse o comprender la realidad, la filosofía puede entrar a dar una respuesta o un intento de respuesta o aliviar al sujeto en esta comprensión. Entonces, la afirmación de Fernando guardaría relación con, y entonces colocarían entre las alternativas, una definición de Aristóteles, una etimología aristotélica, una definición de Wittgenstein, y ahí usted tendría que marcar Wittgenstein, ¿no? ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces no puede venirte las dos. ¿Te das cuenta, no? Vendría de esa manera. ¿Se entiende o no? Te ha tratado de hacer una pregunta con contexto tipo DECO. Muy bien, señores, entonces, así como estas hay un montón de definiciones, ¿no? Una que también deberíamos tomar en cuenta, a pesar de que San Marcos no la coloca, es la definición del señor Karl Marx, ¿no? Recuerda Marx, el revolucionario, hoy tan criticado y tan odiado por todos los movimientos que hay, Marx a realidad. Y cuando dice eso, está criticando a Hegel, ¿no? Dice, la filosofía no solo debe encargarse de comprender la realidad, porque Hegel decía que había comprendido toda la realidad. Decía, la filosofía debe, sobre todo, transformarla. Esta filosofía vista desde el punto de vista de Marx es vista como una praxis, o sea, una práctica. De nada sirve hablar, 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 si el discurso filosófico no genera un cambio en esta desigualdad de clases. Esa es una definición marxista acerca de la filosofía. Y bueno, tiene las definiciones también de Descartes, la definición de Platón, la de Russell, que es muy interesante, que habla de una suerte de intersección entre religión y ciencia. Al medio está la filosofía, así dice, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones vamos a ir conociéndola a partir del avance que tengamos en las clases y en los periodos de la filosofía. Esperamos que nos siga, esperamos que se inscriba a nuestros ciclos para poder pues, desarrollar en profundidad y a cabalidad todos estos temas. Mira cuánto venimos hablando y solamente lo hemos sacado de estas dos definiciones. Me pregunta Gerali, profe, mi papá me ha obligado a poner su clase en la tele de la sala para que pueda ver su clase. Le mando un saludo a tu padre, Gerali Benavente. Señor Benavente, un saludo aquí desde la Academia Barnard. Qué gusto que eso que se pueda ver en televisión. Me encanta esa forma de autoritarismo, ese patriarcado presente ahí, obligando a colocar la clase en televisión. Muy bien, señores. Entonces, seguimos. Decía por eso que la filosofía, si no te hace pensar, no sirve de nada. Entonces, vamos a ver qué características debe tener alguien que debería ser filósofo también. Pero tenemos que referirnos de dónde salió esto, ¿no? ¿De dónde salió esto, profesor, de hacer filosofía? O sea, ¿cómo ocurrió? Mira, cronológicamente, el origen de la filosofía se ubica, lamentablemente, fuera de América o Latinoamérica, lo que diríamos, ¿no? Se ubica en Grecia y se ubica cronológicamente en el siglo VI a.C. Escúchame, quiero que tomes en cuenta bien esta cronología. Siglo VI antes de Cristo.